inició, qué estaba pasando en el contexto de paz armada, cuando se generaron la alianza, la Triple Entente la Triple Entente y la Triple... Oh, y siempre se me olvida cómo se llama la otra. La Triple Alianza, ahí La está. alianza. Esa, gracias, Bárbara. Mira, si fuera tu profe te pondría décima, pero no puedo, te daría puntos. Eso, la Triple Alianza y la Triple Entente, que siempre se me traspapelan. Y vimos eso, ¿no es cierto? Vimos las fases de la Primera Guerra Mundial, que era la primera fase, movimiento rápido, ataque a Alemania, Francia. Segunda etapa, en donde se generó parte del hastío bélico, porque la estrategia bélica que usaron era como no atacarse nunca. Entonces fue una contradicción. Y después volvieron a la fase rápida, eran atacarse arduamente. Y después vimos que todo finalizó con el Tratado de Versalles, 1920. Entonces, con este micro resumen, ¿les tica si empezamos? Me voy a compartir pantalla igual. ¿Sí? Ya, súper. Entonces, acá. ¿Ve mi pantalla? Yo voy a ponerme aquí. Entonces vamos a ver esto que se llama periodo de entreguerras, ya que dura de 1918 hasta 1939, que es cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Porque se dice periodo de entreguerras porque era el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ya no creo que sea muy difícil esa parte. Y aquí vemos algunas fotitos, ¿no es cierto? En donde, por ejemplo, acá está, no sé si lo reconocen, que está Benito Mussolini ahí, a punto de subirse a un tren. Y por este otro lado, este se parece a Barros Luco, al presidente de Chile, pero no es Barros Luco, sino que aquí eran los acuerdos del Tratado de Versalles, ya cuando están metiéndole bueno a la cosa, ¿ya? ¿Qué pasa? Oye, que fome la diapositiva, no le puse, no le puse imagen. ¿Ya qué pasó después de la guerra, de la Primera Guerra Mundial? Ya, obviamente hay muchísimas consecuencias, ¿ya? La primera, y esta es más geográfica que política, es que se separa Austro-Hungría, ¿ya? Recuerden que Austro-Hungría pertenecía a un mismo país que estaba al sur de Alemania y ahora se separó, ¿ya? Ahora hay un país llamado Austria y otro país llamado Hungría, ¿ya? Además que también cae el Imperio Alemán, ahora se llama Alemania, no Imperio Alemán, y el Imperio Turco, ¿ya? Pero el Imperio Turco es otro tema. Se caen, ya, esta parte es importante. Ustedes pensarán a lo mejor que con la Revolución Francesa se cayeron todas las monarquías absolutas, porque recuérdense que los que estábamos viendo en la Revolución Francesa eran los ideales liberales, esta idea de que hay un parlamento, una república, ¿no es cierto? Pero como yo les mencioné ahí, no sé si se acuerdan, que les dije que quedaba todavía una monarquía en Europa. ¿Se acuerdan cuál era? Uy, ¿las pillé? ¿Se acuerdan cuál era la única república que quedaba en Europa? O sea, la única república, la única monarquía. De hecho, la vimos en la clase pasada y lo hemos hablado hartas veces. España, no, todavía no. No, si España. O sea, España era una monarquía, pero no absoluta. Es como Inglaterra. Inglaterra era una monarquía parlamentaria. España es lo mismo. Estamos hablando de monarquías absolutas. Y la única monarquía absoluta que quedaba era la rusa, con el zar Nicolás. Después de la Revolución Rusa, ¿no es cierto? Y de la guerra, ya se caen todas las monarquías absolutas. Ya, pero recuerden, las monarquías absolutas. Diferente es una monarquía parlamentaria, ya que es la que tiene Inglaterra y España. Por otro lado, nacen repúblicas nuevas, ¿ya? Letonia, Lituania, Estonia, Yugoslavia, bla, bla, bla. Checoslovaquia también quedó por aquí, después de nuevo se desapareció. Pero nacen estas nuevas repúblicas, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos pertenecían al imperio principalmente alemán, y como cae el imperio alemán, y ahora pasa a ser Alemania, estas quedan como de forma independiente, ¿ya? Letonia, Lituania y Estonia quedan justamente como al lado de Bielorrusia, un poco más al costado de Noruega, ¿ya? Por si quieren como ahí ubicarlo en el mapa. Estados Unidos, vamos a volver a hablar de Estados Unidos, porque Estados Unidos
nunca deja de ser protagonista en la historia, quedó obviamente como potencia mundial. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que quedó como potencia mundial? ¿Por qué creen ustedes que Estados Unidos queda como potencia mundial? Ya les voy a dar una pista. Resulta que Estados Unidos pertenecía a la Triple Entente. Y la Triple Entente fue el grupo, o el bando, como quieran llamarlo, que ganó en la guerra, ya en la Primera Guerra Mundial. Entonces, como este bando ganó y Estados Unidos se metió al último, quedó obviamente como una potencia, porque fue el país que menos destruido quedó. ¿Ya? El plan Dawes en 1922. ¿En qué consiste este plan? Es un plan principalmente económico, ¿ya? Es un plan que, bueno, se generó en Estados Unidos, ¿no es cierto? Que consistía en arreglar, ahí se me fue la palabra, Europa, ¿ya? Porque entenderán que Europa después de una guerra queda, pero pésimo. Entonces, gracias a este plan, se arregla, por decirlo así, Europa, ¿ya? Y por último, algo que también les comenté la semana pasada, es el fin del progreso indefinido. Bueno, aquí puse indefinido dos veces, no sé qué traba mental me dio cuando puse indefinido dos veces. Pero se acaba el progreso indefinido, ¿ya? Recuerden que el progreso indefinido, estábamos viendo lo que era una idea del siglo XIX, bla, 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 que consistía en el progreso del hombre, la humanidad, y usar la tecnología, la ciencia, y prevalecer la arte y cosas así. Bueno, todo esto se acabó, ¿por qué? Porque como lo estaba hablando la semana pasada, em, las personas se dieron cuenta que la ciencia y la tecnología no se estaba usando para progresar, más bien se estaba utilizando para destruir. Ya entonces se le da fin al progreso indefinido. Ya, ¿cómo estamos hasta aquí? Chiquitinas, por favor, díganme algo que me está dando ansiedad. ¿Bien? Ya, súper. Entonces aquí, esto es más que nada visual. Bueno, aquí no encontré esta foto más en HD, lo siento, es lo más HD que encontré, por favor, perdónenme. Pero aquí esto es como una especie de gráfico en donde nos muestra las muertes de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? El 36% de las personas que murieron fueron militares de la Triple Entente, civiles de la Triple Entente, militares de los imperios centrales. Recuerden que los imperios centrales correspondían a Alemania, bueno, Italia en su momento, toda esta parte como más central. Y civiles de los imperios centrales, ¿ya? Entonces los que más murieron obviamente fueron los militares de la Triple Entente, ¿ya? Y aquí un mapa de cómo quedó el mundo después de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Recuerden, si nosotros nos acordamos más o menos de cómo estaba esto, aquí estaba todo esto era parte del Imperio Alemán, ¿ya? En Austria, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Yugoslavia, Polonia, Lituania, Letonia, todas estas partes de acá eran parte de la Alemania, del Imperio Alemán, pero después de la Primera Guerra Mundial, Checoslovaquia, Austria, Hungría, Yugoslavia, Rumanía, Polonia, Lituania, bla, 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 quedaron como países independientes y Alemania se formó lo que es Alemania, ¿ya? Después vamos a ver que después de la Segunda Guerra Mundial este mapa vuelve a cambiar, ¿ya? Pero lo importante aquí es eso, que se crean bueno, no imperios, no, nuevos países, se disuelven, y aquí como podemos ver está la Unión Soviética, ¿ya? Que contempla, bueno, todo lo que es Rusia, Ucrania, Georgia, etcétera, ¿ya? No sé si les quedó clara esta parte. Bueno, la noto muy callada, chiquillas, perdón. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Bien? Ya, si tienen igual como problemas con el mapa o con cosas así, me pueden preguntar, ya, por favor, que no se le olvide. Entonces vamos a hablar sobre el Tratado de Versalles, ¿ya? Este tratado lo mencionamos en la clase pasada, pero ahora lo vamos a tirar más a profundidad. Vamos a ver a más profundidad, ¿ya? Como les decía, este es un tratado de que Francia obligó a Alemania a, a firmar, ¿ya? Al fin y al cabo,
Al fin de cuentas, Francia dijo a Alemania, ¿sabes qué? Tienes que aceptar tu derrota y lo siento, perdiste. Entonces se firma primero el armisticio de Alemania, es decir, como el certificado de que Alemania perdió la guerra, ¿ya? Y posterior a esto se firma el Tratado de Versalles, ya que este tratado consistía en, en, ¿cómo decirlo? En que Alemania asumiera las sanciones que venían de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Lo que yo le estaba preguntando en la clase pasada era si encontraban justo que Alemania pagara todo lo de la guerra. Porque, ojo, Alemania fue el único país que sufrió estas sanciones, ningún otro... Bueno, ahí les voy a decir las sanciones. Pero Alemania fue el único país que pagó sanciones y Alemania no comenzó la guerra, la comenzó los austrohúngaros, ¿ya? Ahora austriacos, ¿ya? Entonces, no sé qué opinan ustedes, la verdad. Entre esas sanciones que surgieron contra Alemania, estaban primero las repercusiones únicas con Alemania. Ya primero que Alemania era el único país que tenía que pagar todas estas sanciones. Primero, tenía que entregar Alsacia y Lorena. Alsacia y Lorena eran unas islas que tenía Alemania, ¿ya? Y Alemania las tuvo que entregar, obviamente. Alemania tuvo que desmilitarizarse. Es decir, Alemania no podía tener militares, tenía que tener un número muy acotado de militares, un número muy acotado de armas, etc. Y por último, pagar una indemnización a toda Europa, ¿ya? Es decir, entonces, además de arreglar el desastre que quedó en Alemania, tenía que pagar el desastre que quedó en otros países, ¿ya? En toda Europa y en Estados Unidos. Entonces, este Tratado de Versalles es importante porque esta es una de las cosas que toma Hitler para después tomar como el odio contra el mundo, ¿ya? Porque se chutan. Todo siempre la agarran con Alemania y lo que pasó no fue justo, ¿ya? Entonces, de hecho, después cuando veamos Segunda Guerra Mundial, vamos a ver que al primer país al que se le tiró Hitler fue a Francia, ¿ya? Gracias, como les digo, a este Tratado de Versalles, que Francia también fue bien jodido con Alemania, ¿ya? Pero esto es como en general, ¿ya? Pero ténganlo presente en la Segunda Guerra Mundial por sus antecedentes principalmente, ¿ya? ¿Cómo hasta aquí, niñas? Bien, ¿Están muy calladas? ¿Están anotando? yo sí estoy anotando. Ah, ya. Que a veces me da como cosa cuando se quedan tan callados, como que hablo sola, entonces... No, No, pero yo si... estoy. No, pero si están anotando, no se preocupen, ya con que no me estén ignorando, está bien. Ya, ahora, bueno, tenemos que entender que la Primera Guerra Mundial terminó en 1918, ¿ya? Entonces, en este periodo se vienen cosas bien interesantes, ¿ya? Dentro de esas cosas bien interesantes, se vienen primero los locos años 20, ¿ya? ¿Qué son los locos años 20? Se preguntan ustedes. Los años 20 son el culmine, el clímax del capitalismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí, bueno, los locos años 20 se dan en Estados Unidos, ¿ya? Aquí todo está bien, surgen riqueza económica, surge nuevos modelos de cultura. Lo de la bolsa de Nueva York, mira, la bolsa de Nueva York queda muy poquito para ver eso. Creo que la próxima clase los vemos. Porque los locos años 20 como dura, bueno, la década del 20 hasta lo que tú dices, la bolsa de Nueva York, ya que es 1929. Entonces, no está muy alejada de lo que estamos hablando, ya solamente que queda un poquito para eso. Entonces aquí, como les digo, surge lo que también se llama cultura de masas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la gente empieza a tener otro tipo de cultura, empiezan a surgir otros tipos de entretenimiento, etcétera. Y aquí hay unas cuantas imágenes que vamos a ver. Primero, surgen distintos tipos de baile, como el rock and roll, el twist, todos estos bailes como bien, como le digo, del siglo XX. Hay un grupo de personas bailando. En unos añitos más, bueno, el video obviamente no es del año 20, es del año 60, pero empieza ya como este tipo de bailoteos más generales, empiezan a ver lo que son los, ¿cómo se llaman esto? Ay, ¿dónde van los cafés con piernas? Eso. Empiezan a subir los cafés con piernas. ¿Conocen a este señor de acá?
Este de acá, viejito, el que estoy señalando con el cursor. ¿Sí? ¿Quién es? No sé si lo ubican. Chaplin, excelente. Charles, Charles Chaplin fue un actor, bueno, del cine mudo, obviamente, porque todavía no existía cine mudo y blanco y negro, ya que fue muy reconocido por su actuación en el cine. Ya, obviamente era actor. Pero fue muy importante porque aquí el cine también empezó a tener su culmine, ¿ya? Generalmente hacían entretenimiento, aunque de repente Chaplin se mandaba unos discursos bien políticos. De hecho, se mandó uno para Hitler, así como directamente, oye, te hablo a ti. Ya, después voy a ver si se los muestro, ya, cuando veamos Segunda Guerra Mundial, obviamente. Se empezó a crear el jazz, empezaron diferentes tipos de música, el jazz, el blues, el rock and roll, bueno, el rock and roll bien básico, ¿ya? No tan producido como el de Presley, obviamente. Y obviamente aquí se empieza a generar lo que es la comercialización, la publicidad, el marketing, el convencimiento, la persuasión, bla, bla, bla. Si ustedes han visto el lenguaje, lo que es publicidad, como esto de convencer y persuadir, bla, 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 esto comienza más o menos en los años 20, ¿ya? Y aquí les puse una foto bien característica de eso, que es los comerciales de Coca-Cola, ¿ya? Coca-Cola es una marca antiguísima, Coca-Cola no es de hace de años atrás, ni hace 20, ni hace 30, es como más o menos de esta época, de los años 20. Y aquí comenzaron como las primeras publicidades así fuertes, 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 ¿ya? Donde habían carteles y bla, 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 ¿ya? Entonces, en resumen, estos locos años 20 hicieron que las personas tuvieran más formas de entretenimiento, cambió la cultura, la forma de ver la vida. Aquí también nace lo que se llama el sueño americano, ¿ya? La gente se está yendo a vivir a Estados Unidos para vivir una vida plena, una vida más íntegra, llena de riqueza, llena de entretenimiento, lujo, bla, 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 porque además está el culmine del capitalismo, ¿ya? Entonces, no sé cómo estamos hasta aquí, con los locos años 20, si queda alguna duda, ¿bien? Ya como les digo, esto se va a acabar después como lo que dice Nice, con lo que es la bolsa de Nueva York, ¿ya? El martes negro, el jueves negro también, toda esa parte que todavía obviamente no llegamos, ¿ya? Hasta hoy día. Pensé que lo íbamos a ver en la próxima clase porque por lo que me acordaba tenía todo un PowerPoint con esto, pero ahora que lo vino. Hoy no nos demoramos nada. Sí. Ya. Esta parte es un poco más densa, así que si están anotando, preferiría que presten atención y después anoten lo que entendieron, ¿ya? O si no, después revisar la grabación y anotar después el PowerPoint, porque esta parte es más densa. De hecho, yo no entendí la crisis del 29 hasta el año pasado, imagínense. Entonces, es bien densa esta parte, ¿ya? Así que presten, por favor, toda la atención del mundo aquí. Aquí en la cultura de masa, durante el siglo, o sea, la década del 20 llegó el culmen del capitalismo, ¿ya? Riqueza, expansión de cultura, bla, 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 hasta 1929, que fue la crisis más económica más grande que ha tenido bueno, la humanidad, ¿no? Pero en el último tiempo, ¿ya? En el último siglo. ¿Qué pasó? Hubo muchos factores que provocaron esta crisis del 29, ¿ya? Dentro de ellos vamos a ver lo que es la caída de la bolsa, ¿ya? Pongámonos en contexto. Imaginémonos un día, primero martes de, o sea, jueves de 1929, un jueves 24 de octubre, ¿ya? Este día se lo conoce como el Jueves Negro. Cae Wall Street. ¿Qué es Wall Street? Se preguntan ustedes. Wall Street es un banco, ¿ya? Este banco quiebra, ¿ya? Entonces, cuando quebró este banco, empezó lo que se le llama la especulación bursátil, ¿ya? La especulación bursátil es por la facilidad de préstamo, algo así. Vamos a llegar a eso, pero sí, está muy, 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 muy relacionado lo que tú comentas. Vamos, a ver, antes de pasar a esto, es que esta parte como es media densa, de repente como que siento que me faltan cosas por explicar. Entendamos que en este momento la gente empezaba, como dice Anaís, a pedir muchos préstamos para consumir, lo que se le llama ahora como préstamo de consumo, obviamente. ¿Ya? Entonces la gente iba al banco, pedía un préstamo de, no sé, $1.000, porque ahí no estamos en Chile, no podemos decir 1.000.000 de pesos, $1.000, y estos $1.000 después la gente lo tenía que devolver, obviamente con intereses, y supongamos tenía que devolver $1.200, ya lo vimos en economía.
Entonces, ¿qué pasó? La gente dejó primero de consumir, ¿ya? ¿Por qué dejó de consumir? Es un proceso que todavía no se entiende bien por qué pasó, ¿ya? Diferentes autores dicen que a lo mejor fue porque la gente como que se aburrió de la, ¿cómo se llama? De la cultura de masa, se me fue la palabra. Como que se aburrió de eso, otras personas dicen que la gente se estaba yendo. Depende del autor que leamos, pero por lo general no se entiende por qué se acabó mucho, o sea, no se acabó, pero disminuyó mucho lo que son los préstamos, ¿ya? Hasta, hasta lo que pasó con Wall Street, ya que quebró este banco, y este banco entendamos que era el banco más importante de Estados Unidos, ¿ya? Entonces cuando quebró este banco, comenzó lo que es la especulación bursátil, ¿ya? Esta especulación bursátil consiste en que las personas al ver que quebró este banco se iba a ver sin dinero, ¿ya? Entendamos que cuando también quiebra un banco, la gente que estaba comprometida con ese banco no recibe su dinero de vuelta, ¿ya? Entonces las personas empezaron a pensar que iba a pasar lo mismo con los otros bancos. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? A comprar acciones como locos, ¿ya? ¿Y qué son las acciones? Lo vimos en economía. Las acciones son esta parte de una empresa como que entre comillas le corresponde a uno y por esa inversión uno recibe plata de vuelta. Por ejemplo, si yo compro el 3% de las acciones de Coca-Cola, lo que haga Coca-Cola me tiene que devolver un poquito más del 3%, ya porque yo le compré esa parte, ese 3% entre comillas me corresponde a mí, ¿ya? Y la gente para como hacer eficiente su economía, empezó a comprar acciones porque creía que después se le iba a devolver esa plata, ¿ya? Entonces, como nosotros vimos también en economía, cuando hay mucha demanda, pero hay poca oferta, lo que se genera es un proceso deflacionario. Es contrario a la inflación, ¿ya? Un proceso deflacionario en qué sentido? Había muchas personas comprando acciones en la empresa y habían poca acción en la empresa, ¿ya? Entonces se pierde el valor real del dinero, ¿ya? Es decir, el dinero ya no vale lo mismo que antes. Porque entendamos que esta relación con el dinero se genera tanto con la inflación como con la deflación. Ya con los dos se pierde el valor del dinero. Pero obviamente se ve mucho más afectado con la inflación, que es otro tema. ¿Ya? Entonces cuando las personas empezaron a comprar escandalizadamente acciones, se genera lo que viene siendo el martes negro, que es el martes de la siguiente semana, el 29 de octubre. ¿Ya? Cayó el crack. ¿Qué quiere decir que cayó el crack? Cayó la bolsa. ¿Ya? Ya no hay acciones para comprar. Los bancos empezaron a quebrar. Ya así como simultáneamente quebraba uno, después el otro, después el otro, después el otro, después el otro. Porque como les digo, la gente estaba pidiendo muchos préstamos para invertir en las acciones y los bancos ya prestaban la plata, pero como ya eran muchas personas al mismo tiempo, no tenían después cómo sustentarse a sí mismos, ¿ya? Es decir, el banco. Entonces, obviamente, por obvias razones, cerró, ¿ya? Las personas que tenían ahorro en los bancos que cerraron, perdieron todos sus ahorros, porque el banco cuando quiebra no devuelve la plata que uno metió, ¿ya? Entonces, aquí nace una persona, bueno, no nace, pero nacen las ideas de una persona que es John Maynard Keynes, ¿ya? En donde él propone lo que es el keynesianismo, ¿ya? ¿Qué pasa? Keynes lo que decía es que había mucha ausencia del Estado en la economía y por eso pasó lo que pasó en el 29, ¿ya? Lo del 29 nunca hubiese pasado si el Estado hubiese hecho algo antes con la economía, ¿ya? Entonces lo que proponía era un estado de bienestar. ¿Qué es un estado de bienestar? Es lo que más o menos quiere lograr el Frente Amplio hoy en día, que es que el Estado intervenga en la economía, pero no lo suficiente, o sea, como que sea mitad y mitad, ¿ya? Intervenga 50% del Estado en la economía, 50% del Estado, o sea, el sector privado, y el Estado satisfaga las necesidades básicas, las necesidades sociales, mientras que el sector privado se encargue de generar empleo,
mantener el consumo, etcétera. ¿Ya? Vamos a ver un poquito más a profundidad lo que es el estado de bienestar. Pero, como les digo, el keynesianismo es esta respuesta económica. Porque como les digo, Keynes dice, si el Estado hubiese estado presente, nunca hubiese pasado esto porque el Estado hubiese hecho algo al respecto, que nunca hizo. ¿Ya? Entonces, obviamente, al ser una crisis tan profunda, se demoró unos cuantos años Estados Unidos en recuperarse. Y esta crisis, el país que más le afectó fue a Chile, ¿ya? Lo vamos a ver en Historia de Chile, ¿ya? Necesito saber, por favor, si hasta aquí se entendió. Porque, como les digo, esta parte al menos yo encuentro que es media densa. No sé si habrá quedado alguna duda, se habrán como perdido en algún momento. Si es así, por favor, dígalo, yo no tengo ningún problema en volver a explicarlo. Chicas, ¿bien? ¿Seguras? ¿De verdad? ¿Lo juran? Ah, ya. Igual si viene alguna duda, y bueno, este mensaje es para los que estén escuchando la clase en YouTube. Si tienen alguna duda me pueden preguntar nomás, porque como les digo, esta parte igual es media acuática. Ya, al menos yo la encuentro media acuática, no sé ustedes. Pero bueno. Entonces ya estamos en 1929. ¿Y qué pasó después de esta crisis? Ya esta parte ya no está en eso. Después de esta crisis, lo que más pasó, con más fuerza, fue el derrumbe de la confianza al capitalismo. La gente ya no creía en el capitalismo. ¿Y por qué? Por estos dos mijos, Mussolini y Stalin. Stalin lo vimos la semana pasada. ¿Qué pasa? Italia y la Unión Soviética tenían una economía que se llamaba economía autárquica. ¿Qué quiere decir esta economía autárquica? Que se sustentaban por sí mismos. La Unión Soviética producía lo que tenía que producir e Italia producía lo que tenía que producir para sustentarse. Entonces estos dos países, la crisis del 29 no le afectó. Entonces la gente vio esto y dijo, oye, ¿por qué ellos están tan bien con otro modelo económico y nosotros estamos tan mal con el capitalismo que supuestamente nos iba a llevar a la gloria? ¿Ya? Entonces se crea esta desconfianza al capitalismo. Además de, obviamente, que las personas, hubo muchísima pobreza, quiebre de empresas, personas jurídicas, instituciones bancarias, la gente perdió su ahorro, perdió sus inversiones, bla, 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 bla. ¿Ya? Bueno, también, como digo, se cuestiona el capitalismo como si realmente funciona. Y lo más importante es que ascienden los totalitarismos. El Mussolini con el fascismo y la Unión Soviética con Stalin. ¿Ya? Ascienden y la gente empieza a creer más en ellos, porque como les digo, se ve que a ellos su economía le está yendo bien, ¿ya? Y que están como, entre comillas, felices de la vida. Mientras que Estados Unidos, que era como el país rey, se está yendo en la ruina, ¿ya? Entonces ellos empiezan a surgir y la gente empieza a creer en ellos. No sé si estamos bien hasta acá, porque creo que ahora pasamos a Sí, pasamos a las preguntitas. ¿Estamos bien hasta aquí, chinchulines? ¿Sí? ¿Sí? Ya, entonces vamos a pasar a las preguntitas que nos competen todos los días martes. Ya me había olvidado que día era hoy día. Tienen 2 minutitos para contestarlas, ¿ya? A la cuenta de uno. Como son tres, voy a ver que las tres o dos contesten por lo menos y pasamos, ¿ya? Ahí tienen la primera preguntita. Carla, oye, no se ven todas las respuestas de la pregunta. Uy, ¿en serio? ¿Verdad? Porque tiene E, ¿o no? ¿O es mi Sí, idea? en ¿O no? efecto. Pero déjenme. Ay, estoy harta de este sufrimiento llamado que no se vea la respuesta.
¿Sabes que el miércoles pasado me pasó lo mismo con el otro curso? Yo revisé estas diapositivas antes de empezar los cursos y estaban bien. Yo no sé qué pasó. Los duendes. Ya, pero ahí están todas las alternativas, ¿ya? Pero qué rabia, maldito PowerPoint. Te odio. Ya pasaron los 2 minutos, niñas. Veo que solo una contestó. Puso la C o la E. Mira, de hecho, la voy a presentarlo a ver si la otra se ve con el. Me mato si se ve sin alternativa. Era la letra D. Estaba justo entre medio. ¿Y por qué? Porque, bueno, le había dicho, pues se generó una cultura de masa. Era como lo mismo que les dije, pero con otra palabra, que era sociedad. Bueno, la cultura de masa, la sociedad de masa es lo mismo. Ya que, como les digo, se crean otros medios de entretenimiento, esta nueva cultura en donde surge principalmente como motivo de vida la entretención, pasarlo bien. De hecho, desde aquí nace como esta como característica de Nueva York, que es estar siempre iluminado, siempre, igual que Las Vegas, ¿no es cierto? Estar siempre como en movimiento, bla, bla, bla. ¿Ya? Pero para que tengan en cuenta que sociedad de masas y cultura de masas es lo mismo, ¿ya? ¿Por qué la C no es? Porque obviamente la música popular y el cine sonoro no fueron las únicas cosas que se crearon. Como le estaba hablando, también era la publicidad, ¿ya? Y el desarrollo de una sociedad de consumo, sí, es cierto, pero piensen que la música no era solamente consumo, ¿ya? Consumo lo podemos asociar principalmente a la publicidad, pero la música popular no era como solamente eso, ¿ya? Entonces pasamos a la tercera, estoy clarita, a la segunda pregunta, ¿ya? ¿Se ve la alternativa? Sí, se ve la alternativa. Muchas gracias. Ya se acabó el tiempo, niñas. ¿Y por qué tan dudosa Bárbara? Como, ¿será la E? ¿Será que no? Ay, sí, no estaba muy segura.
Pero si era la E, pues. Me encanta ver cuando lo ponen tan dudoso y resulta que sí es la alternativa. Es como, no, con seguridad, así como, tú sabes, es la E. No, que nadie duda aquí, igual que Anaís, como D o E, no, decídete. ¿Por qué la E? Porque aquí no está hablando desde la perspectiva territorial, es decir, la parte geográfica, ¿ya? Y como vimos en el mapita, voy a retroceder un poquito para que lo volvamos a ver. No sé cuánto tengo que retroceder, pero bueno. Como estamos viendo en el mapita, ¿qué pasó? El mayor cambio geográfico fue la disolución de los imperios centrales. Acuérdense que estábamos hablando de que Alemania era todo esto, ya era todo un imperio. Y post Primera Guerra Mundial se diluye en Checoslovaquia, Austria, Hungría, Yugoslavia, Bulgaria, todos los países, ¿ya? Entonces, por eso esta pregunta habla sobre ese cambio territorial, ¿ya? ¿Cómo, qué parte decía eso? Tengo miedo de cambiarlo y que salga la respuesta a la otra. Ahí está. Ya. Entonces, plasma los resultados de la transformación al mapa europeo. ¿Ya? ¿Qué pusieron? La D, la cesión de las posesiones aliadas a Alemania. No, porque los aliados a Alemania no cedieron nada de territorio, quedaron igual. Solamente fue Alemania la que destruyó o sea, la que destruyó la separación de su imperio, ¿ya? Que conformó estos nuevos estados. Ya, entonces ahora vamos a pasar a la última preguntita y nos vamos a recrear, ¿ya? Esta está más cortita. Ya, bueno, ahí contestaron las dos. Que Catalina nunca habla, entonces no sé si está ahí escuchando. Pero tienen toda la razón del mundo, ¿ya? Y las felicito porque, como les digo, la crisis del 29 para mí, por lo menos en lo personal, es una de las cosas más difíciles de entender del siglo XX. Es lo que a mi mamá me ha costado. ¿Ya? Pero las felicito porque, en efecto, uno de los procesos económicos que surgieron para que se diera esta crisis, la aparición del comunismo no, porque si hubiese aparecido el comunismo o no, hubiese surgido la crisis igual, ¿ya? Hubiese sucedido igual, porque el problema no fue por una ideología externa, sino que fue por la misma ideología de Estados Unidos. Obviamente el desarrollo y consumismo, porque a la gente se le ocurrió consumir como loca y está gastando, 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 gastando. Y lo que estamos hablando de esto de la especulación financiera, en donde cuando cayó Wall Street, la gente dijo, no, tenemos que pedir préstamos como locos a los bancos, ¿ya? Así que por eso, en efecto, es la letra E, ¿ya? Y bueno que lo hayan contestado con toda la seguridad del mundo. ¿Cómo vamos hasta aquí, chiquitines? Voy a dejar de grabar un momentito.